Hola hermanos y amigos, bienvenidos a este programa. El día de hoy les tenemos a mi hermanito Miguel que les va a contar un testimonio muy poderoso en el cual él asistía a los unicitarios, se congregaba con ellos, los que niegan que Dios es una Trinidad, los de solo Jesús, que ellos dicen que solo existe una persona de Dios, y niegan esta doctrina fundamental de la Escritura. Vamos a estar hablando de ella en esta misma línea temática de evidencias bíblicas de que Dios es una Trinidad. Vamos a hablar un poquito sobre esto, las personas de la deidad de Dios, cómo hay diálogos entre el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo también escucha y nos lo hace saber. Y nuestro hermano nos va a platicar cómo fue cuando Dios abrió sus ojos a través de la palabra de Dios, le mostró la verdad, porque muchas personas están confundidas en este tema de la Trinidad, y quieren que su corazón, su mente sea aclarado en este sentido. Y pues hoy vamos a hablar de esto y pues oramos a nuestro Dios que abra los ojos de muchas personas que están asistiendo con los unicitarios, los negadores de la Trinidad, para que Dios los saque de ahí y les muestre la verdad de su palabra, que indudablemente Dios es una Trinidad. Bueno, le doy la palabra a mi hermanito para que nos cuente un poquito de su testimonio, cómo fue el proceso de Dios en su vida, y nos cuente cómo Dios lo llevó a la verdad. Pues adelante, hermano Miguel, si gustas contarnos Dios sobre me tu bendiga, vida. pastor. Gracias, gracias, Señor, también por su presencia y gracias, Señor, que usted dirija, que sea honrado su nombre, Señor. Sí, pastor, yo estaba asistiendo a una iglesia unicitaria. Yo tuve una persona conocida donde llevaba a unos deliveries allá al trabajo y me empezó a preguntar, oye, ¿conoces a Dios o crees en Dios? ¿Tienes una Biblia? Y sí, sí tenía yo una Biblia. Entonces, pero la leía. Y yo iba a misa, yo era católico, no sabía yo ni la diferencia entre Génesis y Apocalipsis, no lo sabía. Entonces sí sabía que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, y yo iba a misa y escuchaba la palabra de Dios y ya. De hecho, me empezaba a mover la palabra de Dios ya cuando iba yo a misa, que leían, yo decía, pero ¿por qué dice esto y se hace esto? ¿Por qué dice esto y se hace esto? Eso no está bien. Y entonces, después el Espíritu Santo empezó a decir, Miguel, si es palabra de Dios, está sobre todas las cosas. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces, yo empezaba, no entiendo, Señor, ¿por qué es que esto se hace? En mi casa se hace, mis bisabuelos lo hacían. Eh, ¿Qué está pasando aquí conmigo, Señor? Entonces, Miguel, esta es la vida, esta es mi palabra, tú tienes que ver qué dice mi palabra y de ahí yo te voy a enseñar. Entonces, siempre en mi mente, desde que estaba chico, cuando yo escuchaba palabra de Dios, yo decía, oh, es palabra de Dios. En mi mente ya decía, esto está sobre todas las cosas, sobre toda palabra de personas, sobre todas. Y luego decía, hay un Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo decía, bueno, pues si es un Espíritu Santo y está en todos lados y me puede dirigir, entonces si me escucha, pues le voy a empezar a hablar. Yo estaba pequeño, 9, 10 años de edad, 11 años de edad, 12 años de edad, y seguía, pero yo no sabía nada de la palabra. Yo leía y no sabía qué, o escuchaba, no sabía qué. Lo que sí, cuando decía los mandamientos y los mandamientos de la Iglesia Católica son diferentes al empezar. Hasta que un día empecé a leer que decía en Éxodo los mandamientos de la ley de Dios y empecé a leer y decía, no, no hay imágenes de ninguna semejanza, ni de arriba, ni de medio, no hay imágenes. Pero si es el Dios que no perdonó a estas personas en el Antiguo Testamento, que imágenes, porque ahorita sí es el mismo Dios, si ya Dios declaró que es pecado. Entonces me empezaba yo a meterme en mi mente y decía, a ver, Señor, si usted creó todas las cosas, si usted es antes de todo, si usted creó los idiomas, usted creó ah, la escritura, usted creó todo, entonces usted es el mismo que dijo el concepto de pecado, que eso de desobediencia a su palabra. Entonces, ¿por qué estoy buscando en otro lado? Entonces, eso yo no lo sabía,
lo entendí un poco y no lo sabía hasta que lo empecé a leer. Entonces, este amigo unicitario me llevó citas bíblicas. Yo todavía era católico, me daba citas bíblicas, me iba a leer, me iba a leer, me iba a leer. Y empezó a decirme, mira, los bautismos tienen que ser en nombre de Jesús, porque en la Biblia dice así. Nunca me decía la Biblia decía el Espíritu Santo, me daba los que en el nombre del Señor Jesús. Y no estaba muy aclarado, pero me dijo, entonces Miguel, si tú quieres, tienes que bautizarte de adulto para perdonar tus pecados, para arrepentimiento, y lo tienes que hacer. ¿Quieres? Yo sí quiero, yo quiero, entonces deja, voy. Después de que empecé yo a meterme con ellos que bauticé, empecé yo a hablar y ellos hablaban solamente de nuestro Señor Jesucristo. Yo no entendía. Seguía escuchando. En el nombre del Señor Jesús el bautismo, en el nombre del Señor Jesús oración. Pero después decía, pero el Padre, ¿por qué nuestro Señor Jesús dice el Padre? Oren al Padre en mi Exacto. nombre, al Padre. ¿Y por qué al Padre? ¿Por qué al Padre? Y después me empecé a topar con ciertas citas bíblicas donde nuestro Señor Jesucristo cuando fue bautizado, que el Padre dice, este es mi Hijo amado, y luego el Espíritu Santo se posa sobre él como en figura de paloma. Entonces yo dije, a ver, entonces, ¿por qué están tres en uno? Y luego después nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz, no se me olvida que estaba escuchando la palabra y él estaba en la cruz y él declara, Padre, ¿por qué me has dejado? Entonces yo dije, ¿por qué le dice al Padre que me has dejado? Si no, él es el Dios del cielo, hecho hombre. Y luego después me fui a Isaías y un día tocó que Isaías, donde dice, un hijo nos es dado y la potestad será sobre sus hombros y su nombre será admirable, consejero, Padre eterno, Dios piadoso y príncipe de paz. Entonces yo me dije, wow, entonces todos estos es uno solo. No, se ve la diferencia de uno y de otro. Entonces, yo todavía, nadie me decía cómo leer la Biblia en el orden en que está, cronológico. Y ahorita sé qué significa eso de cronológico, pero no sabía yo leía partes y en partes y en partes, entonces había contextos donde decían algo que yo sí, parece que sí está bien, y luego después había otro como que lo contradecía y yo no lo entendía. Entonces pasaron el tiempo, pasó el tiempo y yo seguía igual. No había manifestación del Espíritu Santo, Dios no me hablaba, lloraba y no había respuestas, no había respuestas. Entonces yo le decía a Dios, Señor, usted me tiene que instruir, yo tengo ganas de ir. Usted, su palabra dice que usted dirige, que usted enseña, que usted corrige, que ¿dónde está? ¿Por qué no? Entonces llegó un tiempo que yo solamente me congregaba en línea, porque yo trabajaba los fines de semana, y en veces escogía un pastor y en veces otro pastor, y en veces ese pastor se enfatizaba en milagros, este otro pastor en otra cosa. Entonces no había un orden, no había un orden, y tampoco había santidad. Digo santidad porque era generalizado y no decían esto no se debe hacer porque esto, si te falla una cosa, para lo demás te daña. Y sí, la palabra de Dios dice, si fallas en una sola cosa de la ley, la quebrantas toda. Entonces, después de hace unos meses, unos 4 o 5 meses que yo me topé con un video de usted, pastor, donde usted empezó a aclarar sobre el bautismo en el nombre del Señor Jesús, por qué razón era en el nombre del Señor Jesús. Y aclaró en Mateo 24 por qué cuando en Mateo donde habla, donde se tiene que bautizar en nombre de Jesús, les dijo a sus apóstoles, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, o bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Y él dice, pero entonces contradice esta a las otras. Y empecé a entender por medio de la palabra la explicación de usted, donde sí, el Padre no es un nombre, el Hijo no es un nombre y el Espíritu Santo no es un nombre. Es el nombre del Señor Jesús. Entonces el mismo quedó aclarado en mi mente. Pero todavía seguía oyendo que la Trinidad de Dios, aunque la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero sí hay evidencia de que Dios es trino, igual que nosotros.
cuerpo, alma y espíritu. Y nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. Después de esto, yo cuando empecé a leer la palabra, yo dije, no, yo tengo que buscar porque no entiendo. Señor, dirígeme. Entonces empecé a buscar las prédicas de usted, pastor, donde usted es trinitario, definido, porque había otros que no son definidos, solamente son pastores y no dicen de dónde son, solamente hablan. Y empecé a decir, busquen aquí, busquen acá y busquen allá. Y la palabra de Dios me llevó hasta ahorita ahí. Entonces yo he entendido que si yo, ahorita, yo niego al Padre, yo no tengo a Cristo. Exacto, exacto, No tengo, después empezamos a ver las escrituras donde declara hasta la creación de Adán, cuando Dios dijo, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y una persona por ahí dijo, les estaba hablando a los ángeles no pueden crear, solamente Dios. Entonces ellos mismos estaban creando al hombre a su imagen y semejanza. Y después me empecé a buscar más y más y más. ¿Por qué? ¿Por qué dice? ¿Por qué el Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ya empecé a ver los inicios de las cartas de los apóstoles y las de Pablo, las de Pedro, las de Pablo y las de Juan, donde estaba yo viendo que en el saludo de ellos, el que la está escribiendo o la que la está redactando, declara eso en el nombre del Padre o honra al Padre y a su Hijo Jesucristo. Y dije, entonces, si honran al Padre, ¿por qué tienen que declarar a su Hijo Jesucristo? Entonces, ¿por qué le dan honra también al Hijo? ¿Por qué? Y yo no entendía hasta después la misma escritura, toda escritura, escritura completa. Ahora sí entendí que la escritura es perfecta, es suficiente para que nosotros podamos entender. Y mora el Espíritu Santo de Dios. Yo lo puedo contrastar porque el mismo Espíritu Santo de Dios me ha hablado por medio de su palabra y no salteada en el orden que va. Y me voy buscando y ya puedo entender, oh, ahorita está el Padre hablando o el Espíritu Santo o nuestro Señor Jesucristo. Y ya puedo entender también hasta para mi oración directa al Padre, sabiendo que no estoy faltando a nuestro Señor Jesucristo, no le estoy faltando a su mandamiento, que cuando oremos al Padre y cuando oremos en el nombre del Señor Jesús, no estoy haciéndolo como orando al Espíritu Santo o orando a nuestro Señor Jesucristo y poniendo a un lado al Padre. Aunque muchas cosas todavía no entiendo, ya sé cómo dirigirme a Dios. exacto. Hermano, si me permites, quiero mencionar algo. Cuando una persona está confundida en cierta doctrina o no la entiende bien, y un púlpito de error, un púlpito de mentira, un predicador que dice cosas equivocadas, está engañando a los oyentes y esa persona que no comprende bien las cosas es iluminada por la luz de la palabra, surge algo en su interior. ¿Pero qué está pasando? La Biblia dice esto, este predicador dice lo contrario. ¿Cuál es la verdad? Y la persona decide creer la escritura, se ilumina su entendimiento y se ilumina su corazón. Y la persona llega al conocimiento de la verdad, pero ahora tiene que escapar de los púlpitos de mentira y de los púlpitos de error. Aquí mi hermano les está platicando cómo Dios poco a poco por la palabra le fue aclarando en su entendimiento la doctrina de la Trinidad de Dios. Los unicitarios niegan la Trinidad, niegan al Padre, solo Jesús. Y aquí mi hermano se está dando cuenta de que el Señor Jesucristo enseñó a orar al Padre, cómo hay diferentes eh, partes de la Escritura donde incluso entre las personas de la Trinidad hablan entre ellos, tienen un diálogo entre ellos. Y ahorita más adelante lo vamos a ver, pero yo aprovecho este momento y este paréntesis para decirles, estás expuesto a un púlpito de mentira y la luz de la palabra ya te mostró la verdad, sal corriendo, no te sigas exponiendo a ese púlpito de mentira porque puedes contristar al Espíritu Santo y dejar de oír la voz del Espíritu de Dios. Esto le puede suceder al católico cuando ve lo que dice la verdad de la palabra de Dios respecto a las imágenes, a las esculturas, a los crucifijos, a las pinturas, que Dios lo aborrece todo eso, o al testigo de Jehová que lee la Biblia que sí existe un infierno, que Jesús sí es Dios, o al mormón
que dice la Biblia que no hay un evangelio diferente, que maldito el que trajere un evangelio diferente, ellos tienen el otro evangelio de Jesucristo, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si tú estás escuchando este programa y estás expuesto a un púlpito de mentira, pero ya viste la luz de la palabra de Dios, hazle caso a la palabra y no prestes oídos a la herejía, porque esto puede leudar tu corazón y puedes contristar al Santo Espíritu de Dios y dejarlo de oír. Entonces, hermano, síguenos contando cómo fue este proceso de Dios en tu vida que te fue aclarando esta verdad y esta doctrina. Es cierto, pastor. Si usted se da cuenta, una persona, ahorita yo me doy cuenta en el crecimiento personal en que Dios me está dirigiendo y me empieza a mostrar las cosas que Él quiere y me va dando el entendimiento y yo puedo discernir de las cosas de Dios a alguien que esté hablando, dizque de parte de Dios, y si es de Dios o no, si está contradiciendo la palabra o no. Y yo sentía que no había crecimiento. Yo me estaba atascado. Dice yo, ¿qué hago? No sé orar, no sé pedir, no sé reprender, no sé, ¿por qué no sé? ¿Por qué no sé? ¿Por qué no sé? Entonces no había un crecimiento hasta que llegó el momento de, oh, ese es en el orden y Dios estipuló el orden y aparte aclara, si nosotros podemos decir que tenemos a Cristo, pero si no está bien definido ese Cristo en nosotros, Ujú. no hay crecimiento. No hay crecimiento, es un Cristo que no es el Dios viviente. Y entonces cuando ya después empecé a ver que la escritura, digo, oh, entonces yo quiero que este Dios de la Biblia, que es el Dios de la Biblia, quiero que haga lo que la Biblia dice, yo voy a hacer lo que la Biblia dice que yo quiere que haga. Entonces dije, la única forma, ya los dioses anteriores que me podrían mostrar que si solamente era Jesús o que si era el catolicismo, qué modo, eso los puse a un lado y se acabó. Ya eso ya no es nada y empiezo de cero. Entonces, lo que la palabra de Dios dice, esto es, si dice que lo puedo hacer, lo hago. Lo que no lo tengo que hacer, no lo hago. Y yo lo creo 100%. Si la palabra de Dios decía, antes yo escuchaba, Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y todo lo que en ella hay. Y yo no entendía y todavía como que creía, pues en 6 días, hasta después digo, no, sí, Dios creó eso en 6 días. Claro, literales. Exacto, hermano. ¿Cuántas personas en el mundo no están atrapadas en esa misma em, situación en la cual el hombre dice algo, pero ellos leen la Biblia y la Biblia dice algo diferente? Por ejemplo, en el cristianismo moderno apóstata, la desnudez en las mujeres y también en hombres. Y alguien entra y se siente turbado, dice, pero, pero la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, que la mujer vista con pudor y reverencia. ¿Por qué aquí los hombres muestran su pecho? ¿Por qué las mujeres vienen así mal vestidas, con faldas tan cortas y cantan alabanzas? Y se siente confundida la persona, dice, ¿pero qué está pasando? La Biblia dice esto. Pero aquí, aquí mi hermano tomó la ruta correcta, hacerle caso a la Biblia y plantarse firme. La escritura es la que tiene la verdad, no el hombre, y aclarar en su mente cuál es la verdadera doctrina de Cristo. Y cuando tú haces eso, le crees a la Biblia y no al hombre, Dios se deja conocer a tu vida y realmente lo encuentras, ¿verdad, hermano? Claro que sí. Y yo tenía dudas en mi corazón porque no me congregaba y había días que digo, me voy a congregar. Yo tenía reverencia, yo tengo reverencia delante de Dios y me presto en el tiempo que le voy a dedicar a Dios completo. Me quiero quitar de todo enfrente y ponerle el tiempo que le voy a dar a Dios para tener el diálogo y la conexión con Dios como se debe de ser. Entonces, cuando yo llegaba a las ciertas reuniones, había un poco de distracción de alguien que no estaba como debía de ser y yo no, eso no está bien, ¿por qué no está bien? Y también si el pastor no tenía el fuego, no tenía la dirección, no había una enseñanza correcta de parte de Dios conforme a la palabra. Entonces yo dije, no, no, no. Entonces yo ya me voy a meter solamente con usted, Señor, y usted me va a dirigir. Y yo voy a leer la palabra así como usted la escribió, porque usted la escribió de alguna manera, de esa manera usted la estipuló, y así la voy a seguir. Y así me puse a leerla. Entonces ahí es donde la escritora me empezó a enseñar, a abrir el entendimiento. Yo ya puedo dialogar con Dios. Yo ya puedo entender a nuestro Señor Jesucristo, que es el que dio la vida por mí en la cruz, al Padre del cielo que se merece toda la honra y la gloria y la alabanza, y al Espíritu Santo de Dios que lo invito todos los días que muere en mí para que me pueda dirigir por medio de esta palabra.
Amén. Vamos a aclarar varias doctrinas que no queden vagas o divagando en los corazones y en las mentes de las personas. Jesucristo es Dios, 100% Dios, igual a Dios. Quiero leerles Hebreos capítulo 1, versículo desde el 2 en delante. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos capítulo 1 nos dice que Jesús fue quien hizo el universo, pero que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. No hay menos gloria en el Hijo y más gloria en el Padre, no, es exactamente de forma idéntica el resplandor de su gloria en Jesucristo, la misma que la del Padre. Y dice, y la imagen misma de su sustancia. Hay tres personas en la Trinidad de Dios y esto es claramente diferenciado en la Escritura. Jesús es Dios, Cristo es Dios sobre todas las cosas, Romanos 9:5, pero también las personas de la deidad de Dios son un mismo Dios, pero son tres personas en una. Y hay partes en la escritura que nos muestra que estas tres personas de Dios pueden hablar entre ellos y pueden tener diálogos y conversaciones. Esto lo encontramos varias veces en la palabra de Dios, pero quiero citarles, por ejemplo, algunos ejemplos clave. En el bautismo de Jesús, por ejemplo, en Lucas capítulo 3, verso 21, Jesús se bautizó, Juan Bautista su primo lo bautizó y dice que estaban orando y el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre Jesús en forma corporal como paloma y Jesús estaba callado, Jesús estaba subiendo del agua, él no estaba hablando y dice que del cielo vino una voz que dijo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. No era Jesús el que estaba hablando, era el Padre Celestial. En la Trinidad de Dios, las voces de las tres personas de la deidad de Dios pueden estar claramente diferenciadas. También vemos otro pasaje, Lucas capítulo 9, versículo 33, cuando estaban en el monte de la transfiguración, Pedro, Jacobo y Juan, y Jesús se transfiguró, su rostro resplandeció más que el sol, sus ropas se hicieron más blancas que la nieve, y apareció Moisés y Elías con ellos también que Pedro dijo, bueno, hagamos tres enramadas. En ese momento, dice Lucas 9:34, que mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, la nube de la gloria de Dios, la gloria Shekinah, y tuvieron temor de entrar en la nube, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Jesús no era el que estaba hablando, era el Padre Celestial. También vemos cuando Jesús estaba en Jerusalén a punto de ser crucificado, que Jesús estaba orando en voz alta, ahora está turbada mi alma y que diré, Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. En ese momento dice que se oyó una voz del cielo, algunos lo confundieron con un trueno, que habló, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Jesús todavía estaba hablando y aquí se diferencia claramente dos voces que no proceden de la misma boca. La boca de Jesús diciendo, Padre, glorifica tu nombre. Y del cielo una voz de trueno dijo, lo he glorificado y lo volveré a glorificar. En Juan 12:27 nuevamente vemos diferenciada la voz del Padre Celestial con la voz del Hijo. Proverbios 8 nos muestra que el Hijo tenía comunión eterna con el Padre Celestial, tenía solaz delante de él, y hay un diálogo entre las tres personas de la deidad de Dios que no entienden esto los unicitarios. Dios es uno, manifestado en tres personas. Al mismo tiempo sigue siendo un mismo Dios, pero esas tres personas de la Trinidad de Dios son claramente diferenciadas. El Espíritu de Dios, por ejemplo, en la creación se movía sobre la faz de las aguas, no era el Padre, no era el Hijo, pero al mismo tiempo es un mismo Dios. Entonces, claramente podemos notar esto. Y los trinitarios, perdón, los unicitarios no lo entienden. Solo, para ellos es solo Jesús y quitan al Padre. Cuando tú quitas a una de las personas de la deidad de Dios, te conviertes en secta y te sales de la salvación.
Los testigos le quitan la deidad de Cristo, solo creer en Jehová, el Padre, también quitan al Espíritu Santo. Los unicitarios quitan al Padre y al Espíritu Santo, son solo Jesús. Pero si tú quieres estar en la salvación, tienes que comprender la Escritura que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la oración va dirigida al Padre en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Entonces, hay mentes que no pueden comprender esto, ¿verdad, hermano? A ti te costó bastante Así tiempo es. llegar a este entendimiento. Bastante, pastor, la verdad que sí. Pero ya ahorita la claridad me ayuda a seguir caminando, más hambre de Dios, más entendimiento de la palabra. Ya Dios tiene un cuidado más de mí porque hay evidencia, hasta en visiones y en sueños, donde Dios ha declarado muchas cosas que a su tiempo se podrán decir. Pero sí, mi mamá me sacó de ahí con la intención de que yo me salve, la intención de que yo no vaya al error. Parecía que era un camino de verdad, pero no era, Exacto. Y esto es un punto no había importantísimo, dirección. hermano, que tocas, que parece un camino de verdad, pero cuando lo revisas bien, no lo es. No lo es, porque hay mucha evidencia donde no están caminando en la verdad. Y yo me quedaba, ¿por qué esto sucede? No debe de ser el mismo pastor. Y yo no tengo que juzgar a nadie solamente con justo juicio. Yo lo declaro ahorita viendo lo que decía yo, eso no está bien y no se puede hacer delante de Dios. Y yo, su siervo inútil, el Espíritu Santo empezó a abrirme el entendimiento. Dice, no, Miguel, no puedes ir. Mira, yo sí soy padre y hijo. El hijo es el que estaba en la cruz. El padre no estaba en la cruz. El padre estaba declarando que era su hijo en la cruz. Y el hijo estaba declarando al padre porque lo había dejado. Y el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ahí está la diferencia. Y yo no la entendía, pero ya gracias a Dios está abriendo el entendimiento y la palabra de Dios es suficiente. Todo lo que yo necesite saber para mi salvación, aquí está en su palabra. Exacto. Y muchos dirán blasfemando o escarneciendo. Entonces son tres dioses, no es uno. No, es un dios. Vamos les voy a leer un texto en hebreo que es muy importante que nosotros lo conozcamos, que es Deuteronomio capítulo 6 verso 4. Shema Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad. Escucha Israel, Yahvé, nuestro Dios, Yahvé, uno es. Es un solo Dios manifestado en tres personas. Si tú le oras al Padre, te oye el Hijo y te oye el Espíritu Santo. Si tú le oras al Hijo, te oye el Padre, te oye el Espíritu Santo. Si tú le oras al Espíritu Santo, te ora el Padre y te oye el Padre y te oye el Hijo. Es un mismo Dios, pero manifestado en tres personas. Y esas tres personas pueden tener actividades independientes y voces independientes. Y muchos dirán, pero ¿cómo es eso? Pues el Todopoderoso. Em, y vamos a ver también varios ejemplos en la palabra de Dios, cómo el Señor Jesús se dirige al Padre y le dice cosas. Por ejemplo, dice en Juan capítulo 17, verso 22, Jesús orando al Padre y diciéndole que los discípulos sean uno como nosotros somos uno. No dice como Bueno, yo soy uno, dice como nosotros. Otros ujú, ejemplos, Jesús también en Juan 17, 21 vuelve a repetir lo mismo, que también ellos es uno como nosotros. En Juan 17 encuentras una oración de Jesús al Padre y puedes ver claramente que Jesús usa la palabra nosotros varias veces para referirse a su diálogo con el Padre Celestial. Entonces, Jesús mismo en Juan 17 le pide al Padre que lo glorifique con aquella gloria que tuvo antes de la fundación del mundo. Pero ¿qué creen? La Biblia dice en Isaías 42:8 que Dios no comparte su gloria con nadie. Y Jesús aquí le está pidiendo al Padre que lo glorifique con la gloria que tuvo con él desde antes de la fundación del mundo. Y Jesús usa la frase con aquella gloria que tuve contigo. Usa la frase contigo. No dice con mi gloria que yo tuve desde antes de la fundación del mundo. Juan 17 es uno de los pasajes de la Escritura que más claramente nos muestran que el Hijo puede hablar con el Padre con voces independientes y usan palabras plurales como contigo, no dice conmigo o dice nosotros. Entonces, esto es completamente descartado por los unicitarios. La doctrina de la deidad de Dios
Desde siempre se manifestó desde el primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1. Lo voy a leer en hebreo. Dios, Génesis capítulo 1 tiene muchísimos misterios. Habla de la crucifixión de Cristo en misterio, habla de la Trinidad de Dios en misterio, y muchas de las más grandes doctrinas o pilares doctrinales bíblicos fundamentales están escondidos en Génesis 1, y la Trinidad es uno de ellos. Dice, por ejemplo, Breshit bara Elohim et hashamayim be et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y dónde está la Trinidad? En la palabra Elohim. Él es el nombre de Dios en hebreo. Él. Pero en hebreo, Dios mío se dice Elohi o Elohai. Y la palabra im en hebreo es plural. Dios en plural, mío. Eso es lo que significa Elohim. Dios en plural, mío. No dice dioses. Dice Dios en plural mío. Eso es el significado de la palabra Elohim. Y Elohim viene en Génesis 1:1. Breshit bara Elohim be'et hashamayim be'et haaretz. Entonces, mis hermanos, Dios se reveló a sí mismo desde Génesis 1:1. Y es muy, 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 muy interesante que la mayor cantidad de veces que encontramos la doctrina de la Trinidad de Dios la encontramos en capítulos 1. Sí, lo encontramos en capítulos 1 de la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios desde el capítulo 1 de Génesis ya lo había dicho. Por ejemplo, Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Dice verbo 3 veces y dice Dios 3 veces. Pero esta no es la única ocasión que en capítulos 1 Dios dice, soy una Trinidad. Casi todos los profetas, casi todos, con algunas excepciones, en el capítulo 1 de sus libros menciona que Dios es una Trinidad. Por ejemplo, Zacarías 1:3 menciona Jehová, Jehová, Jehová. Y dice, Jehová ha dicho, Jehová ha dicho. Lo repite porque son una vez para cada persona la Trinidad. Sofonías 1:7, Oseas 1:2, Miqueas 1:2, Abdías 1:1, Joel 1:14, Nahum 1:2, Malaquías 1:14, Ageo 1:14, Habacuc 1:12, entre muchos otros. Entonces claramente vemos que Dios se manifiesta a sí mismo en su palabra, pero los unicitarios niegan la verdad fundamental de la Trinidad de Dios. Y yo hoy a los espectadores les pregunto, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿Al hombre? ¿A las religiones modernas? ¿O a la Biblia? A los que niegan la deidad de Cristo, los que niegan el arrebatamiento de la iglesia, los que niegan la existencia del infierno, los que dicen que hay otros libros aparte de la Biblia, etcétera, etcétera. Cuando se topan con la verdad de la palabra de Dios, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿Verdad, hermano? La palabra de Dios es la que manda. Si nosotros fuéramos más sencillos delante de Dios, y eso me lo reveló a mí mismo, por si alguna tenía alguna cosa, que yo tenía alguna soberbia, y yo le dije, Señor, yo no entiendo y me someto a usted. Voy a quitar todo, todo, y voy a empezar de cero con usted. Entonces él me empezó a enseñar, así de sencillo, Miguel, cuando yo estuve en la tierra, yo le dije al Padre y les dije a mis apóstoles que el Padre iba a mandar a otro consolador, y él tenía un cuerpo. Nuestro Señor Jesucristo no está aquí, es el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? Es la diferencia. Y cuando se ore al Padre. Entonces, cuando yo entiendo ahorita ya el poder del Espíritu Santo, que aunque nuestro Señor Jesucristo está junto con nosotros, el Espíritu Santo aquí, el cuerpo físico de Jesucristo, nuestro Señor, está allá junto con el Padre. Entonces, aquí está la diferencia de uno y de otro. Entonces, yo lo único que puedo aconsejar en mi experiencia, someterse a Dios, ser sinceros delante de Dios, y esperar la voz de Dios, y meterse en su cuarto, uno solo, Dios y uno, y leer la palabra y el Espíritu Santo de Dios que mora en esta palabra, y es el que la inspiró, y hay que creer lo que dice la palabra. El Espíritu Santo les va a hablar y les va a poner en un lugar donde está la salvación, no en un
camino de muerte que parece que está bien. Sí, nuestro mensaje es claro y sin ambigüedades. Nuestro mensaje es, los unicitarios parecen cristianos, pero no lo son. Son secta. Niegan la verdad fundamental bíblica de la Trinidad de Dios. Eh, los unicitarios es un camino de muerte. Tienes que salir de ahí. Ya no asistas a ese lugar, aunque te sientas cómodo, aceptado, cumplas algún ministerio, entre comillas, sal corriendo de lugares de mentira y de error. Créele a la Biblia y si es necesario quedarte solo por causa de la verdad, quédate solo, pero salvo. ¿De qué te sirve quedarte acompañado y cómodo, pero en condenación y en perdición? Nosotros en este canal somos contundentes, somos claros, somos precisos, no nos andamos con rodeos y no nos andamos con ambigüedades. Amén. El catolicismo lleva al infierno. El mormonismo lleva al infierno. El islam lleva al infierno. El hinduismo lleva al infierno. El budismo lleva al infierno. El ateísmo lleva al infierno. Los negadores del bautismo de Espíritu Santo y Fuego también lleva al infierno. ¿Por qué? Porque el que no tiene la doctrina de Cristo no es Amén. de Cristo. Eso dice la Amén. palabra de Dios. Entonces, este mensaje lo hacemos por amor para que tú vengas a la Amén. verdad de la palabra, que comprendas que la salvación es algo delicadísimo y una vez que tus ojos han sido abiertos a la verdad, no toleres el error, ni un 1% del error, porque la Biblia dice, compra la verdad y no la vendas. Es necesario quedarse solo para retener la verdad, quédate solo. Es necesario renunciar a comodidad, amigos, a un grupo de gente que te acepta y te recibe. Renuncia a todo eso por causa de la verdad, que Dios te puede dar más. Y hazlo hoy, hazlo ahora, no te demores, porque si tú te demoras y titubeas en salir de la mentira cuando ya viste la verdad, Satanás va a aprovechar esa debilidad de carácter y debilidad de voluntad para hacerte volver al error, para endurecer tu conciencia, para cauterizar tu conciencia y aún cegarte espiritualmente para que ahora sí ya no puedas salir del error y mueras en error y se pierda tu alma. Así que mientras tienes sensibilidad para escuchar la verdad, escapa del error y permanece en la verdad. Jesús es la verdad, pero así como mi hermano lo comentó al principio del programa, puedes creer en Cristo, pero ¿entiendes cuál Cristo es en el que crees? ¿Entiendes qué es lo que enseñó Cristo? ¿Cuál es el verdadero camino de Cristo? Y que mi Dios use este programa para clarificarte todas las dudas que puedes llegar a tener de, ¿hay un arrebatamiento? ¿El arrebatamiento es antes de la tribulación? ¿Hay bautismo de Espíritu Santo? ¿Existe el infierno? ¿Habrá una resurrección? Y cada una de esas dudas que en tu interior puedas tener, con lo que dijo mi hermano, cuida la vida de la lectura de la Biblia, tu comunión con el Espíritu Santo en lo secreto, en tu casa, en tu cuarto, y Dios va a irte mostrando la verdad y abriendo tus ojos para que escapes de este engaño mundial tan terrible que solo el Espíritu de Dios te puede llevar a toda verdad. ¿Verdad, hermano? Amén. 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 Hermano, ya teniendo algo de tiempo caminando en la verdad, con tu entendimiento más clarificado, ¿tienes más paz? Si hay paz y hay comunión con Dios, y esa es la que produce la paz. No había comunión. Yo me sentía como que yo estaba solo, como que no había una dirección, no había un compañerismo entre Dios y yo. No sentía que caminaba conmigo, porque yo todavía no veía la verdad. Yo sentía como que parecía solamente una religión, igual que a la anterior. Yo dije, no, no se puede hacer esto. Pero ahora, por medio de la palabra, me doy cuenta que sí, ese existe, ese Dios, y es palpable. La presencia de Dios es palpable, la dirección es palpable, con tan solo seguir y obedecer esa palabra. Amén. Y vamos a clarificar la doctrina del bautismo, porque su servidor, yo soy trinitario, yo predico desde mis orígenes y desde mi inicio, que conocí al Señor Jesús, el Señor me reveló que Él es una Trinidad. Yo predico la Trinidad, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, pero entre las personas de la Trinidad de Dios pueden hablar y tener diálogos y pueden tener también acciones independientes como Jesús yendo a la cruz y al mismo tiempo ser 100% Dios. Quiero aclarar la doctrina del bautismo. El bautismo es en el nombre de Jesús.
Sí vemos en Mateo capítulo 28 cómo el Señor Jesús dijo que vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en Él, no dijo los, dijo el nombre, no dijo nombres, dijo nombre como uno solo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre no es nombre, tu papá no se llama papá. Hijo no es nombre, tu hijo no se llama hijo. Y Espíritu Santo es un atributo, es una cualidad, es el Espíritu de Dios que es santo, pero no es nombre ninguno de los tres. Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo no es nombre. Y cuando Jesús dijo bautícenlos en el nombre, uno solo, del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, claramente se estaba refiriendo al nombre de Jesús. Entonces, esto lo vemos en el libro de Hechos. Cuando los apóstoles entendieron que el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el nombre de Jesús, cuando invocas a Jesús, te oye el Padre, te oye el Hijo y te oye el Espíritu Santo. Y ellos en Hechos solo bautizaron en el nombre de Jesús. Nunca bautizaron a alguien en la Biblia, jamás. Al sumergir a alguien en el agua del bautismo, jamás invocaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre que todas las personas, discípulos de Jesús, cristianos, en la Biblia fueron bautizados, siempre se invocó el nombre de Jesús. Esto lo vemos en diversos pasajes. Por ejemplo, Pedro bautizando a 3,000 personas en el nombre de Jesucristo, esto plasmado en Hechos capítulo 2, versículo 38. También lo vemos a Pedro bautizando a Cornelio en el nombre de Jesús, en Hechos capítulo 10, verso 48, vemos a Felipe bautizando a los de Samaria, también en el nombre de Jesús. Esto está en Hechos capítulo 8. eh, Pablo bautizando a los de Éfeso en el nombre de Jesús, en Hechos capítulo 19. Y todos los bautismos en la Biblia, todos, absolutamente todos, se invocó el nombre de Jesús antes de sumergir al discípulo creyente en el agua del bautismo. ¿Existe un solo bautismo en la Biblia, uno solo, que se invocase el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo antes de sumergir al creyente en el agua? No, no lo hay. Entonces, los unicitarios bautizan en el nombre de Jesús, pero son secta. Así que te invitamos, te exhortamos en el amor del Señor Jesús y con esta doctrina bíblica a que escapes de ellos, no vuelvas a reunirte ahí, no vuelvas a asistir a sus reuniones, porque podrán tener 99 verdades, pero un solo error entre esas 99 verdades tiene la capacidad de matarte. Una gota de cianuro es suficiente en un pastel delicioso, en una comida deliciosa, exquisita. Una sola gotita de cianuro es suficiente para matarte. Podrán decir 99 verdades, pero si hay una mentira que atente directamente contra la verdad de la palabra de Dios, tiene poder para matarte. Y escrito está en Gálatas capítulo 5 que los que practican la herejía no heredarán el reino de Dios. Y solo Jesús es herejía. Negar al Padre, al Espíritu Santo, negar la Trinidad es herejía. Y esta regla aplícala para cualquier clase de mentira, ¿sí? No solamente para esta, pero en este caso pues estamos hablando de este punto en específico. Hermano, no sé si les quieras decir algo más. Pues solamente que se sometan a Dios y que la palabra de Dios los dirija. Si tienen que salirse de ese lugar y quedarse solos, créanme, es mejor, se siente mejor. Y eso de sentir el Espíritu de Dios es el que está con uno en todo lugar. Váyanse, métanse a su casa, a su cuarto, oren, ayunen, lean la palabra diariamente y el Señor les va a hablar y les va a abrir el entendimiento. Y yo lo sé por experiencia propia. Amén. Em, Jesús dijo, yo soy el nombre de Dios, el camino, la verdad y la vida. ¿Creen que sea coincidencia que diga tres cosas? No. Soy el camino, la verdad y la vida, porque Dios es tres en uno. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Jesús nos aclara cómo interactuar con las tres personas de la deidad de Dios, que es un solo Dios. Jesús te lleva al Padre, pero la oración va al Padre. Y la respuesta a la oración es por el poder del Espíritu. Entonces, mis hermanos, yo sé que muchos de ustedes ya entienden la doctrina de la Trinidad, otros no, apenas están entrando, están siendo introducidos al conocimiento del Dios vivo y verdadero, y se les cuesta mucho trabajo,
sigue orando, sigue leyendo la Biblia, síguele pidiendo guianza al Espíritu de Dios que te dé revelación y poco a poco te serás clarificado esto. Porque es verdad que el que ve a Jesús ve al Padre. Jesús dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. Es verdad eso, es un mismo Dios, pero también Jesús nos lleva al Padre. Y esas dos verdades son verdad al mismo tiempo, que parecerían contradictorias. ¿Cómo es posible que Jesús te lleve al Padre, pero al mismo tiempo el que ve a Jesús ve al Padre? ¿Cómo es eso? No es opuesto. En el mundo invisible no es opuesto. Quizá en la tierra sí pudiera ser opuesto, pero en lo espiritual no es opuesto. Entonces, medita la palabra y el Señor te da entendimiento en todo. Y escapa de los grandes engaños que hay en este mundo. Te lo decimos porque te amamos. Queremos que te salves, no queremos que te pierdas. Créele a la palabra y sal corriendo de cualquier ser humano que se atreva a decir algo que atente contra lo que la Escritura enseña. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Amén. Bueno, Amén. hermano, te agradezco mucho tu participación, tu testimonio. Yo espero que le hagan caso a mi hermano, que él realmente tuvo paz, ya tuvo comunión con Dios, siguiendo el estilo de Dios y la instrucción de Dios y no haciéndole caso al hombre. Y yo le doy gracias a mi hermano y yo espero que eso suceda en este programa. Gracias a usted, Que pastor. con la predicación de la palabra de Dios se les caigan las escamas a muchos, se les caiga el velo a muchos y puedan ver realmente la luz de la gloria de Dios en sus vidas y ser transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Entonces, pues nos despedimos, hermanos, un fuertísimo abrazo en el amor del Señor Jesús y gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús.